lo imposible. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a la industria cinematográfica del país. Buenas, buenas, buenas. Este es el programa 71 de GPS Audiovisual Radio, como siempre, con todas las novedades de la industria cinematográfica argentina. Todas las novedades están aquí, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Bueno, arranquemos con todo este programa que viene fuertísimo, Así que ya mismo estamos con dos invitadas muy especiales. Amor y Cine es el tercer documental en primera persona de Victoria Carreras, después de Merelo por Carreras y de Hijas de la Comedia, que prevé estrenar este año. Motivada por indagar en la historia de su familia, pero también por poner en igualdad con sus pares varones el trabajo de las mujeres en el campo del cine, el teatro y la producción artística, Victoria Carreras quiso esta vez contar la historia de su papá, Enrique, y lo hace con su mamá, Mercedes, y nosotros hoy tenemos el privilegio inmenso de estar junto a ellas. Gracias por acompañarnos, Victoria y Mercedes Carreras. Hola, ¿me estás escuchando? ¿Se escucha bien ahí? Estoy escuchando perfecto y las veo a las dos, están espléndidas, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, Julia, al contrario. Gracias por este contacto y por hablar del trabajo de este amor entrañable que tiene Victoria hacia el cine, hacia el trabajo de la mujer en el cine. Sí. Y yo de atrás apoyándola, ¿viste? Siempre en primer plano, Mercedes Carreras. Ahora, antes que nada, y para romper ella dice el de hielo. atrás. Sí. Ella dice de atrás, probablemente meto un bocadillo, y es nada más y nada menos que quien narra la historia y la empuja, así que Claro. es una cosa muy especial, Julia, porque es como volver a vivir toda una época que ya pasó, y imagínate que mi primera película fue allá en el año 57. Imagínate los años que han pasado, las técnicas han variado, el modo de expresarse también, pero bueno, es un recuerdo entrañable de luchadores y de Enrique, que amaba el cine. Él pensaba que el cine era arte, industria, industria, arte. Y bueno, rememorar todo eso me llena el alma, los compañeros de trabajo, los técnicos, los grandes iluminadores, los grandes escenógrafos, los grandes coreógrafos. Victoria también está descubriendo un poco ese mundo. Claro, me imagino que sí. Lo vivió muy de cerca, de chica, pero bueno, ahora lo está contando, ¿no? Ahora, antes que nada, y para romper el hielo y el mito, ¿cómo les cae el concepto de el clan Carreras? A mí nunca me gustó la palabra clan, porque no sé por qué entendía que el clan era como una cosa cerrada. Y siempre me molestaba cuando ponían el clan Carreras. No, me gusta más la familia Carreras. Pero éramos un clan. O sea, a mí me encanta toda esa explicación, pero digamos que la historia del cine en Latinoamérica se escribió a partir de familias de cine. Vos fíjate, por ejemplo, que hay una simetría muy interesante entre los hermanos Calderón en México y los hermanos Carreras aquí en la Argentina, ¿no? En ambos casos, no sé si no me acuerdo los Calderón, si eran 2 o 3, en el caso de los Carreras de mi padre y sus hermanos que fundaron la productora General Belgrano 3. Y esto tiene una explicación. La explicación es la que yo ofrezco en mi segundo documental que espero poder estrenar este año, que es Hijas de la Comedia, donde hablo del pasaje de oficio
de generación en generación y, y de cierta estructura, te diría, endogámica, donde se armaban sociedades de trabajo, pero yo creo que en el caso al menos de nuestra familia, a partir de una transmisión del disfrute y de un respeto por la profesión y de un goce ligado a la actuación primordialmente. Pero sí, o sea, negarlo, no se puede negar. Si trabajaba la madre, o sea, trabajaba mi abuela, trabajaba ella que era la mujer. Bueno, lo que pasa es que trabajaba la mamá de Enrique porque había herencia española. Los padres de Enrique habían sido de Enrique, de Luis y de Nicolás Carreras, que fueron los fundadores de Productora General Belgrano, habían sido actores de teatro que habían llegado a la Argentina recorriendo Chile, recorriendo todo el sur, porque muchos de ellos entraron por el sur y iban subiendo hasta llegar a Buenos Aires haciendo teatro. Y entonces por eso trabajó la mamá de Enrique. Y bueno, yo no, yo me llamo Carreras de Carreras, pero nada que ver. Fue el destino, la vida. Tenía 17 años cuando lo conocí a Enrique. Enrique tenía, cuando nos casamos, yo tenía 18 años recién cumplidos y él 33 años. Y era un loco que amaba el cine. Y con sus hermanos habían hecho producciones para otros directores, como dos grandes directores que te voy a mencionar, vos que sos una estudiosa del cine, Leopoldo Torres Ríos y Leopoldo Torres Nilsson, padre e hijo. Padre, ahí también es otra saga, ¿no? De esto de lo que te hablo. Otros directores que también fueron, ellos eran productores, como Stevani, como Juan Cires, como Leopoldo Lugones. Leopoldo no, bueno, ahora se me fue. Lugones, sí, Lugones, pero no era Leopoldo. No Leopoldo, la película de Amelita Barca, de Rico el Mambo. O sea, bueno, es mucha historia, mucho camino andado. claro, porque además Enrique tenía ¿cuántas películas? Casi 100, ¿no? Casi 100 películas hizo Enrique Carreras. Son 95 películas dirigidas. Lo que sucede es que, como te contaba Mercedes, él también incursionó primeramente como productor y paralelamente como productor. Entonces, bueno, nada. Claro, son muchas más entonces. Claro, sí. Claro. Incluso hay una que no figura en la lista porque se llamaba Muerte en Sevilla. Feria en Sevilla. Ana Mariscal. Pero él filmó para Ana toda una parte de la película que es la corrida de toros. Y eso no está computado como película, sin embargo, es su cámara, es su encuadre. Claro, o sea que también hacía eso. El También. Enrique Carreras, ¿no? Estaba en todas las áreas de una película. Ahora, Mercedes, ¿tenías ganas de volver a filmar? Sí. Me encanta el cine, me encanta. Últimamente he estado volcada más al teatro. En teatro, pero sí. el cine, yo no puedo olvidarme de cosas maravillosas yo vi, por ejemplo, a Américo Jos cuando Enrique filmó Obras Maestras del Terror. Y yo estaba recién casada, tenía 18 años recién cumplidos, hacía en esa película el papel de la mucamita, que era el nexo de unión entre los cuentos de Edgar Allan Poe con Narciso Ibáñez Menta. Y claro, teníamos un solo cochecito, y entonces yo tuve que ir con él al estudio muy temprano, y vi lo que es iluminar un set. Yo no me puedo olvidar de eso. Claro, ahora está más el cine de la calle, el cine, pero en aquel momento el cine de estudios era como llegar a Hollywood. Yo lo vi a Américo Jos en la oscuridad total del set, yo sentadita en una silla esperando, Enrique estaría por ahí hablando con los productores, no sé, y lo vi a Américo como decía, mandame el 33, el 5, el 4, entonces yo vi cómo se iba iluminando ese set, y ahí tuve la sensación de lo que era la magia del cine. Claro.
Y también lo habrás aprendido con el tiempo, ¿no? Esto de la luz, dónde refleja mejor, dónde se crean mejores Y los secretitos, sensaciones, secretitos ¿no? también, Claro. los secretitos. Enrique me cuidaba mucho en la película. Antonio Mirallo fue un gran iluminador y un gran amigo, porque, Julia, lo que pasó, que nuestros amigos eran todos la gente del cine, los iluminadores, los asistentes, Tumpano, era terminar la filmación e irnos a comer un sándwich o a compartir la postproducción. Se fueron todos, se fue Enrique y se fueron todos aquellos grandes iluminadores, como te decía, escenógrafos, que fueron los asistentes, que fueron Orlando Zumpano, los grandes productores como los Mentasti, como Bailes. Bueno, era el cine de producción, donde se armaban las películas en la calle Lavalle, Claro, en el barrio del cine. claro, exactamente, que se llenaba además la calle Lavalle llena de gente, esas salas inmensas por otra parte, ¿no? Que había allí en calle Lavalle, que era el centro neurálgico del cine en esta ciudad, ¿no? En Buenos Aires. Ahora, bueno, Victoria, supongo que con todo esto, toda esta investigación y toda tu trayectoria en esta historia familiar, también debe haber cambiado a lo largo del tiempo tu percepción sobre Enrique Carreras, ¿no? Sí, digo, cambiaron muchas cosas. ¿qué representa Primero, hoy Enrique? pasamos del cine de estudios a documentales digitales independientes, que es lo que yo, en el terreno donde yo me muevo como realizadora audiovisual. Cambiaron los equipos absolutamente compuestos por varones a equipos en un 99%, mi equipo es un 99% totalmente integrado por mujeres. Y con respecto a la mirada de mi padre, bueno, tuvo que pasar la vida, la muerte, mi madurez como persona y como realizadora para que yo lo pudiera ver objetivamente, ¿no? Dicen siempre que en toda biografía hay actos de reparación, que toda biografía es un acto de reparación. Sí. No es cierto, entonces. Pero, y yo creo que sí, que hay algo de eso, hay algo de índole personal que tiene que ver con mi relación con mi padre y con mis ancestras y con mis ancestros. Y también hay algo de contar la historia, que me parece que hace falta la voz de las mujeres para contar la historia de nuestro cine. Porque el cine también está contado desde una perspectiva patriarcal. Las historias de cine, la historiografía es patriarcal. Sí. Entonces, este es mi pequeño aporte. Yo escribo, dicen, no escribas de lo que no has llorado. Bueno, yo esto lo he mamado, lo he llorado, lo he padecido y lo he gozado también. Y además he sido parte, como actriz, en algún momento de mi carrera. O sea, mi carrera en cine se inicia con mi viejo. Entonces, bueno, tengo conocimiento de causa para hablarlo y me parece que es interesante mi mirada, que es una mirada amorosa, pero también objetiva, ¿no? Ya Edipo superado. Superado, claro. Claro, sí, después de algunos años de psicoanálisis también viene bien. Claro. Ahora, bueno, vos hablás de equidad de género, paridad de género, que es un tema muy candente en este momento, pero tu mamá también habla de equidad de género desde otro lugar. Ahora, ¿cuáles fueron cada una en su contexto y en su momento? ¿Cuáles fueron las dificultades que ustedes tuvieron que atravesar por el hecho de ser mujeres? En la industria, ¿no? En el mundo artístico, me refiero. Mira, yo, si me permitís, a ver, en algún momento siempre las mujeres tuvimos un plus de exigencia, quiero decir. Si estabas casada para una actriz, yo voy a hablar de mi rol de actriz porque ya
digamos, mi etapa como realizadora me encuentra sostenida, abrazada y hermandada por toda la red de mujeres realizadoras que estamos agrupadas, que estamos con vos también, de las que vos participás, Julia, y entonces Sí. es otra historia. Pero cuando yo empecé a actuar, para una actriz, si estabas casada, tiraba para atrás. Si tenías hijos, tiraba para atrás. Era mejor circular sola y sin roles que tuvieran que ver con la maternidad. Al menos la televisión y el cine, te diría, hasta el cine de los 90 funcionaba de esa manera. Sí. Eso fue una cosa que... Y después también los estereotipos de belleza y también los estereotipos de actuación, porque ahora está verdaderamente todo más, gracias a nuestra evolución, más relajado, pero en un momento ciertas divisiones de actores comerciales y no comerciales, quiero decir, hoy Francella, protagonista, no sé, El secreto de sus ojos, y vende pan Bimbo, yo qué sé, y no importa, lo que importa es, digamos, la prestación artística que puede hacer y cómo se conjuga con la directora o el director. Te diría que cuando yo empecé a laburar, esto era una carga bastante pesada, y como mi apellido estaba ligado a lo nacional y a lo popular, de repente me costó mucho camino entrar a circuitos como el San Martín, el Cervantes, y acceder a actuar con un director como Roberto Villanueva. No, fue un remo extra que yo tenía que hacer para convencer de que era buena actriz, por más que venía de una estirpe del teatro popular. Claro. Julia, y ahora te cuento yo un poco lo mío. Sí. Yo fui una mujer súper protegida, o sea, todo lo contrario de lo que está contando, porque me casé muy joven, pero yo fui una gran trabajadora del cine, y lo digo con orgullo. Yo fui secretaria de Enrique, yo le tenía la agenda telefónica, yo le pasaba, no había todo esto del WhatsApp y de las computadoras, y yo como en mi bachillerato, me acuerdo que los profesores nos hacían los apuntes, nos dictaban, y yo tenía una gran rapidez para tomar apuntes, y cuando a él se le ocurría algo, yo le decía de secretaria. O sea que yo viví todo ese mundo hombre, masculino, pero colaborando muchísimo. O sea, trabajo invisible, digamos. Claro, No pago, porque en realidad, quiero decir, para mí, Mercedes, si vos me preguntás cómo hizo Enrique para filmar 97 películas o 95, porque la tenía ella, que funcionaba como coaching de guiones, castinera, desgrabación de textos, armado de elencos, o sea, fue su socio, pero con un trabajo invisible. Ahí tenés. Sí. Querías ver cómo funcionaba el mercado. Ahí con mucho sacrificio, porque bueno, se dice fácil, pero costaba meter la gente, había que llenar los cines, había medias, las famosas medias que le decían en la calle Lavalle, tenías que hacer entre viernes, sábado y domingo una cantidad de espectadores, porque si no suponía que la película salía y después no iba a tener camino. Mi noviazgo y mis primeros años de matrimonio, las salidas eran recorrer las salas simultáneas en una chatita que teníamos y ir a los cines a cuidar el sonido, porque Enrique decía que, claro, los proyectoristas se pasaban al cine norteamericano y entonces la gente leía y no captaba el sonido, y entonces no estaban bien calibrados. Y él iba a los cines para que se escuchara bien el sonido de las películas argentinas, y nos sentábamos en la última fila para ver qué reacciona el público. Era otra historia, todo ha cambiado, pero fue una hermosa historia también. Claro. No, seguramente que sí. Ahora, creo mucho en esto que dice Victoria, ¿no? Tu hija, de que evidentemente también Enrique Carreras, más allá de su talento y sus capacidades,
pudo llegar hasta donde llegó porque, bueno, estaba detrás o a la par una mujer como vos, sosteniendo todas estas cuestiones y el hogar, además, ¿no? Porque, bueno, la vida continúa fuera del set, digo. Ahora, ¿qué descubriste de vos misma, Mercedes, en esta investigación, en esta búsqueda de 300 años de dinastía artística? Yo descubrí el gran trabajo de Victoria. Su amor por la familia no le hace perder su sentido crítico de las épocas, su visión de mujer moderna, la tiene con respeto y es crítica también de algunos momentos, y también valorizo el descubrimiento que ella, porque también hay un cine que ella no vio, y el otro día estábamos editando imágenes, y descubrió una película que yo hice en el 60 y pico, en blanco y negro, que se llamó Un viaje al más allá, y que tiene unos fondos de... Bueno, contalo vos qué te pasó con la película, la descubriste, no la había visto nunca, y se quedó, dijo, mamá, qué planos, qué película, contalo vos. No voy a spoilear la película, pero lo que puedo contar es que es muy interesante ver, o sea, lo que yo vi en esa peli es como la mirada, una mirada erótica de papá sobre Mercedes. O sea, hay como, es una Mercedes diferente, porque después arranca con la comedia musical, Sí. con una imagen angelical, como más de nuestra Doris Day, maravillosa, que canta y baila y qué sé yo. Pero ahí, en esa película, yo pude advertir, o al menos creo descubrir, cómo Enrique la ve como mujer a ella. Y después viendo casi, como las estoy viendo todas, digo, yo creo que hay, y eso que ha hecho, hay grandes actrices que han ganado premios maravillosos como Evangelina, como Graciela Borges y todo, pero divinas, hermosas, y que han ganado premios, Sebastián, o sea, premios muy importantes. Sí. Pero la cámara de Enrique en Un viaje al más allá sobre Mercedes es la mirada de un hombre sobre una mujer. Es una cámara muy erótica, es muy hermosa ver eso. Y por ahí critica a otras, no te creas, por ahí dice... No, seguramente, pero bueno, ya dijo recién no spoilear, así que no sigamos, Mercedes, porque si no se va a enojar Victoria Carrera. No, muchas ganas de verla. Y vos preguntaste qué descubro, yo descubro esas cosas. Sí. Son cosas que las podés ver desde la madurez y desde la distancia, porque en otro momento no lo hubiera podido detectar, y ahora lo detecto, ¿no? Son planos desde la madurez, la distancia y el talento de ambas, Victoria y Mercedes Carrera. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, la verdad, un placer. Y bueno, estaremos atentos a cuando sea el estreno. Muchas gracias. Te amamos, un beso grande, Julia. Gracias. Un beso muy grande, gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos en GPS Audiovisual Radio. Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. Segunda temporada de podcast en GPS Audiovisual. Los cambios de la industria, las nuevas plataformas, los desafíos que vienen. Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. Hace un tiempo la televisión era un mundo y el cine era otro, y migrar talentos de un lugar hacia otro era como una especie de pecado. El armado de esa fusión un poco, esta postproducción de talentos también es un poco labor del productor, porque hay
guionistas de la tele que supieron contar una historia que antes estiraban, supieron concentrarla, y también directores que se supieron estirar y darle continuidad. Todos tuvieron que moverse un poquitito para generar esta nueva narrativa o este producto, que igual es algo que está en evolución y movimiento constante. Foco Montes Bradley, el ciclo retrospectivo más completo del creador argentino Eduardo Montes Bradley, por primera vez online y en forma gratuita. Una experiencia fascinante por la obra inédita argentina y estadounidense disponible exclusivamente en el canal de Vimeo de GPS Audiovisual. Bueno, el Foco Montes Bradley es el ciclo de cine online y gratuito que ya está disponible en el canal de Vimeo de GPS Audiovisual. Esto es vimeo.com/channels/GPS Audiovisual. Así ustedes se encuentran con esta muestra retrospectiva del cineasta, ensayista y documentalista Eduardo Montes Bradley. Es una mirada parcial a los trabajos que el cineasta realizó en Argentina, Alemania, Estados Unidos y Brasil entre 1999 y 2020. Cada 2 meses incorporamos producciones inéditas para la Argentina y reestrenos, que van a estar disponibles entonces, como les decía, en el canal durante 60 días en forma gratuita y online en el canal de Vimeo de GPS Audiovisual. En este momento ustedes se van a encontrar allí con The Other Madisons, que es un documental donde Betty Kears rastrea su ascendencia hasta Mandy, el primer antepasado africano de su familia esclavizado en suelo estadounidense, que se convirtió en propiedad, digámoslo así claramente, de la finca del presidente James Madison en Virginia, Montpelier. La investigación de Betty Kears rastrea entonces estos antecedentes, estos antepasados afroamericanos, la raíz negra de su familia, y a través de encuentros que mantiene con instituciones culturales, viajes a Ghana, a Portugal, a Virginia y a Texas, entre otros lugares, construyendo entonces esta suerte de viaje genealógico. Además de The Other Madisons, allí en el canal de Vimeo, en forma gratuita y online, también se van a encontrar con El Guardián de Borges, Jared Lowenstein, que es un documental acerca del bibliotecario del título, que es uno de los mayores, de los 3 conservacionistas más importantes de la obra de Jorge Luis Borges. Y también van a encontrarse con Harto de Borges, un documental parcialmente biográfico mediante el cual se exploran las intervenciones de Borges en miradas circunstanciales. En cuanto a GPS Audiovisual Podcast, les recordamos que como cada lunes, desde este lunes, hay disponible un nuevo episodio de Productores Audiovisuales, Encuentros con los Protagonistas. Este nuevo episodio es con Agustín Sacanel, un importante productor de la empresa Capou. Desde este lunes entonces está disponible, y también ustedes se pueden encontrar con anteriores encuentros con estos creadores, productores audiovisuales como Carmen Guarini, Diego Dukovsky, Alejandro Israel, Juan Vera, Alejandro Caseta, Lita Stantic, Diana Frey, Tomás Lipgott, Fabio Junco y Julio Midú, Axel Kuchevaski, entre otros. Recuerden entonces, cada lunes un nuevo episodio de GPS Audiovisual Podcast. Estamos ahora con, ya les conté, el Foco Montes Bradley. Javier Sinay, periodista y escritor, acaba de publicar La Caja de Letras, hallazgo y recuperación de apuntes para la historia del periodismo judío en Argentina. Un libro súper recomendable. Se trata de un texto originalmente escrito en yiddish en 1929 por Piña y Katz, y que en su traducción y su reescritura
revela nuevos sentidos e interpretaciones sobre la colectividad judía, el periodismo y la sociedad porteña de entonces. Recibimos a Javier Sinay. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿qué tal? Disculpa que tengo Bueno, mala luz acá, pero bueno, no hay bueno, solución. no importa. Igual te escuchamos, te vemos bien. ¿Por Ok. qué se te ocurrió involucrarte en un libro sobre periodismo escrito en Yiddish y hace casi un siglo? Es un libro que yo conocí cuando trabajaba en Los Crímenes de Moisésville, que fue un Ujú. libro anterior que publiqué, y este libro me sirvió de fuente bibliográfica porque tenía muchas historias muy completas y muy entretenidas y muy claras sobre los periodistas de la década de 1890, los periodistas judíos, no los periodistas en Yiddish. Ajá, Entre ellos mi bisabuelo, que fundó el primer diario judío de la Argentina, o sea, el primer diario en Yiddish de la Argentina, que era Der Wiederkoll, se llamaba. ajá. Entonces yo buscaba información sobre él y así llegué a este libro. Que no es, el título no es La caja de letras, sino Apuntes para la historia del periodismo judío en la Argentina, y el periodo que comprende es 1898-1914. Ajá, bien. Así ¿Y fue. qué te atrajo de los apuntes de Piña y Katz? ¿Qué fue lo que te atrajo más? Bueno, yo siempre digo algo, que es que el periodismo cambió desde esa época, pero los periodistas no tanto. O sea, como que las cosas que contaba, las historias, las anécdotas, eh, las aventuras periodísticas de esa gente, me parece que son perfectamente reconocibles por quienes hoy somos periodistas, ¿no? Y Ajá, estaba contado con un estilo muy ágil. O sea, tienen más de 100 años, pero parece escrito hoy o ayer. ujú. Si me decís que lo escribieron hace 30 años, me lo creo. Sí, lo creo, Y, claro. y aparte, bueno, le agregué muchas notas al pie porque yo de aquella misma investigación de los crímenes de Moisésville tenía muchos otros documentos que enriquecían este texto o que por momentos también lo discutían. Entonces, en total tenemos 278, creo, notas al pie. Ujú. Un montón, porque son Sí, 300 y pico de páginas, así que... sí, sí, O sea que son como dos libros, ¿no? Por eso decidimos que se llamen La sí. caja de letras. Eso te iba a decir. Bueno, Mm. estaría bueno también aclarar esa referencia, ¿no? La caja de letras, que a qué alude, Javier. La Porque caja de eso también letras, es un concepto que sí, remite a esos tiempos, ¿no? Pero que claro, alude a las letras de las máquinas tipográficas, ¿no? O sea, las letras de... eh, ay, no me sí, el acuerdo cómo se plomo, llamaban digamos. esas máquinas, claro, tenían un nombre en especial, que cuando empezaron estos diarios no había una imprenta en Yiddish. O sea, el Yiddish se escribe con letras en hebreo, y los Ajá, diarios estaban impresos con esas letras, porque eran diarios judíos para inmigrantes rusos, judíos rusos que acababan de llegar. Entonces mandaron a fundir un juego de esas letras, como dice mi bisabuelo en un texto, los kilos de escritura, y eran las únicas letras que había, que en principio eran para el diario de mi bisabuelo, pero después hubo unas especies de conflictos y de traiciones, y se robaron esas letras para otro diario. Yo te ajá. conté que el diario de mi abuelo, era el de mi bisabuelo, fue el primero, pero en 2 meses salieron 2 diarios más. La O sea, competencia, digamos. claro. Claro. Entonces el que tuviera las letras iba a tener la palabra. Eso es increíble, eso me parecía Sí, sí, una sí, sí, metáfora muy de los inicios del periodismo judío en la Argentina, ¿no? claro. Que estaba hecho de estas competencias, de estas aventuras, de personajes que eran que tenían una vocación muy marcada, eran verdaderos Quijotes esos pioneros, ¿no? Porque no tenían recursos, pero tenían muchas ganas de tener una voz propia. Claro, claro, exactamente. Eran Sí, linotipistas, sí, linotipias era el claro, sistema, claro, el linotipia. en Me hierro, faltaba esa ¿no? palabra, que es como una Plomo, mejor máquina, dicho. claro, es una máquina con un tablero,
y bueno, se va armando la página. Sí. Y se ponen obviamente las letras, ¿no? Una por una. Sí, se ponen en una caja. Entonces, decir la caja de letras hace referencia a eso, hace referencia a una caja llena de letras de plomo, que es lo que se robaron en ese momento. Y tiene algo de poético, obviamente, también, ¿no? Que es que esto de las letras, la palabra, la voz propia. Entonces, bueno, nos pareció un título muy adecuado. Es muy, muy lindo título, sí, porque remite a un montón de cuestiones, pero quería que contaras un poco vos esta historia de dónde la traes, ¿no es cierto? ¿Qué te llevó? Sí. Ahora, en esas crónicas de un siglo atrás, en esta vida un poco heroica y mezquina de sus protagonistas, los periodistas, ¿qué analogías encontrás con los escritores argentinos? Digo, ¿puede estar encuadrado dentro de una antología de escritores argentinos? Bueno, eso es una pregunta interesante, ¿no? Porque esa pregunta se hizo mucho en relación a la literatura yiddish. O sea, esto es el periodismo yiddish, pero además hubo poetas, cuentistas, novelistas, y se preguntó mucho si eran inmigrantes rusos, judíos que escribían en yiddish en la Argentina sobre temas de los inmigrantes, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos y mucha gente se preguntó si eso era literatura argentina. Así que es la misma pregunta la que podemos hacer con el periodismo yiddish, y creo que incluso es más fácil responder con el periodismo porque el periodismo no es una poesía. Bueno, la poesía también puede hablar de la vida cotidiana, pero el periodismo directamente está aplicado a la vida cotidiana. Entonces yo creo que sí, que son escritores argentinos o periodistas argentinos porque cuentan la vida argentina, ¿no? Y en parte la vida argentina, hay noticias que copiaban de los diarios de la mañana o de la tarde, las pasaban a yiddish, era copiar y pegar. Hay otras noticias que tienen que ver con quién se peleó con quién otro en las instituciones y organizaciones nacientes judías que eran, por ejemplo, la AMIA se fundó en 1894, tenía otro nombre, un nombre en hebreo, pero es toda la misma época, ¿no? Claro. Y eso no es la vida argentina, o sea, es la vida argentina, pero más precisamente es la vida judeo-argentina, que es parte de la vida argentina. Claro. Ahora, lo interesante es que todo eso está contado en otro idioma y mirado, ¿no? En otro idioma, porque, bueno, cada idioma es un recorte del mundo. Entonces, hay algo muy interesante en este libro, La Caja de Letras, para mí, que es que hay noticias de esas que están incluidas en el libro, están copiadas, o sea, están citadas, ¿no? Sí. Y nosotros, bueno, al traducir el libro del yiddish al español, hemos rescatado esas noticias, y digo rescatado porque el libro en yiddish se encuentra en lugares como el IWO, que es un instituto de cultura yiddish, pero los diarios de los que hablan no están en ningún lado. No fueron archivados o se han perdido, no están. O sea, no quiero desalentar a nadie, pero es muy difícil, si uno se pone a buscarlos, yo no los encontré. Pero, como están citadas las noticias, me parece que el libro funciona como un vehículo, como un portaaviones, ¿no? Que tiene un vehículo de esas noticias que ya no están, pero que fueron rescatadas más que portaaviones en este Arca de Noé. Claro. Y es muy interesante, y ahí sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, ahí sí hay literatura periodística sobre la Argentina, ¿no? Sobre la vida argentina. Sí. Bueno, es un género también. La pregunta me parece muy, muy deliberadamente la hice, porque realmente yo creo que es literatura argentina también, contando, bueno, sobre una colectividad que tuvo y tiene mucha importancia en Argentina, pero en ese momento el desarrollo al que contribuyeron es enorme, ¿no? Y además, bueno, es que había algo también que la prensa judía yiddish se inscribe dentro de lo que se conoce como prensa étnica,
que es que cada colectividad de inmigrantes tenía su prensa y sus periódicos, ¿no? Por ejemplo, el Buenos Aires Herald era el de los ingleses. Y había uno que no recuerdo en este momento cómo se llamaba, que era el de los italianos, que era un diario muy masivo. Los periódicos en Yiddish masivos y modernos empiezan en 1914, pero los italianos ya tenían antes un periódico que no me acuerdo cómo se llamaba. Y ese periódico dio muchas noticias que eran primicias. Por ejemplo, yo trabajé con eso sobre el caso del petiso orejudo, por ejemplo. Entonces, al dar primicias, ¿no? Al llegar antes incluso que La Nación, la prensa o los diarios de la época, o los diarios de la época, digo, fundados como con una raíz nacional muy fuerte, la prensa étnica estaba haciendo prensa argentina, claramente. Claro. Sí, dando Así cuenta que es muy interesante. El mosaico es un mosaico cultural. Claro, exactamente. Y a casi 100 años de las crónicas de Piña Katz, ¿qué revelan hoy? ¿Qué pueden tener de revelador hoy? Además de esto que me decís, vos descubriste que no hay mucha diferencia con los periodistas, ¿no? De aquel momento y de ahora. Para mí, eso revelan un poco eso, que ya lo dijimos, y revelan también cómo vivía la colectividad judía de esa época, ¿no? Que estaba atravesada por tensiones y debates y conflictos, y este país fue muy generoso con los inmigrantes que vinieron de todos lados, y en la colectividad judía siempre se cuenta como un mito de origen un poco naif, que es, bueno, llegamos, nos perseguían en Europa, llegamos acá y fuimos felices. Ajá. Pero no fue tan así, o sea, había conflictos internos. En 1910 hubo como un sentimiento patriótico que se volvió xenofóbico también, y hubo piedradas a los locales de los inmigrantes, quema de libros y demás. Entonces creo que revela esas cosas, revela, por ejemplo, las tensiones que había entre las colonias, o sea, entre los colonos y los directores de las colonias agrícolas judías, ¿no? Que también tienen hoy en día tienen como una cosa bastante naif, quiero decirlo de otro modo, pero bueno, es el modo indicado, lo vemos todo desde un solo lugar hoy, o por lo menos la versión oficial, como siempre las versiones oficiales muestran una sola cara, y creo que este libro muestra una cara mucho más compleja y más real, ¿no? Más humana. Bueno, no spoilemos más entonces, Javier Sinay. Bueno. La verdad que el libro es fascinante, y solo para que nos digas cómo se accede a la caja de letras. Quienes quieren tener hoy la caja de letras. Hay 3 maneras. La más fácil para mí es en Mercado Libre. Ponen en la caja de letras Javier Sinay y ahí está. La segunda manera es mandar un mail a delempedrado@gmail.com, que es la editorial, y desde de acá a una semana o 10 días va a estar en las librerías. Ajá, bien. Entonces nos despedimos acá y dejamos la propuesta de que no se pierdan la caja de letras. Gracias, Javier Sinay. Gracias por el libro y por este encuentro. Felicitaciones. Te mando un abrazo. Bueno, seguimos adelante entonces con GPS Audiovisual Radio. Adelante, Johnny. Esta película es sobre Clarita y su amor por la astronomía. Hoy en día, Clara tiene 14 años. Que disfruten del universo de Clarita. Dirección, Tomás Lipgott. Construir Cine 2021, octava edición. El primer festival sobre el mundo del trabajo en Argentina, del 13 al 29 de mayo. Competencias oficiales.
películas documentales y de ficción de Argentina y del mundo. El trabajo desde los abordajes más amplios y originales. Foco de cine polaco. Actividades especiales destinadas a promover los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Concurso de Video Minuto. ¿Cómo cambiar el mundo con tu trabajo? Foco en películas para reflexionar sobre cómo construir un planeta más igualitario con justicia social y sostenibilidad ambiental. Workshops, charlas, mesas redondas y entrevistas con invitadas e invitados de Latinoamérica y el mundo. Nos vemos en nuestras sedes y nuestras redes sociales. Construir Cine, Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, 8ª edición, del 13 al 29 de mayo 2021. Los esperamos. Bueno, la 8ª edición del Festival Construir Cine tendrá lugar desde mañana hasta el sábado 29 a través de las plataformas Vivamos Cultura, Octubre TV, Contar, Lumiton y Construir Cine, que van a funcionar como sedes online y gratuitas. La ceremonia de apertura va a tener lugar mañana, jueves, a las 17 con el documental Retiros Involuntarios de Sandra Gugliotta, que se va a transmitir a través de la fanpage de Facebook de Construir Cine, a través de Vivamos Cultura y del canal de YouTube de Construir TV. Estas son entonces todas las opciones que ustedes tienen para ver esta película de apertura, Retiros Involuntarios de Sandra Gugliotta. Vamos con algunas otras novedades. El jueves 20 a las 19 horas, en el marco del 17º Encuentro de Cine Europeo en Argentina, se va a llevar a cabo, se va a poder ver el valor de una mujer, la violencia de género dentro y fuera de la pantalla. Es una charla online organizada en conjunto con la iniciativa Spotlight, que se propone reflexionar acerca de la violencia de género a partir del análisis conjunto de la película italiana El valor de una mujer, que es una de las propuestas que ofrece el Encuentro de Cine Europeo. En la conversación van a participar Carmen Guarini, responsable de la Comisión de Género de DAC, Javier Siquiaro, especialista de la iniciativa Spotlight para la OIT, representantes del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y de la iniciativa Spotlight, junto conmigo, directora en calidad de directora ejecutiva de GPS Audiovisual. Entonces ya volveremos sobre esta actividad. Ahora estamos con Sandra Gugliotta, la directora de Retiros Involuntarios, la película que mañana inaugura entonces la 8ª edición de Construir Cine. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto aquí recibirte. Decime, Retiros Involuntarios forma parte de una trilogía que comenzó con la toma y va a concluir con el proceso. ¿Cuáles son los ejes comunes que atraviesan a las 3 producciones, que además son 3 documentales? Mira, en realidad la trilogía sería Suicidios, es otra película, Suicidios Telefónicos, que fue sobre el mismo tema, un armado que yo hice, centrándome mucho más absolutamente en las entrevistas, en lo testimonial. Y esta película sería la segunda parte, y la tercera parte es El Proceso, que es una película que es un documental que tiene que ver específicamente con la narrativa de ese proceso que pasó en Francia con los CEOs de France Telecom cuando lo juzgan finalmente por acoso laboral y se transforma en un juicio histórico porque es la primera vez que los CEOs de una empresa son juzgados por acoso laboral. Y además las víctimas participan y tienen hay un cambio en las vidas de ellos, porque son escuchados, porque de repente se transforman como en demandantes. Bueno, hay un montón de cosas que yo seguí filmando y que un poquito la pandemia lo interrumpió como todo, porque claro, tengo que volver a verlos y a seguirlos filmando y ver qué pasó con las vidas de ellos. Ahora, bueno, la película es Retiros Involuntarios,
es un documental que muestra las similitudes justamente en los procesos de reconversión laboral de los años 90 entre Francia y Argentina, ¿no? Sí. ¿Cuándo advertiste vos esto y qué te llevó a hacer una película sobre este tema? Mira, el origen de la película fue una noticia y después una noticia que yo leí, pero hace muchísimos años, y que daba cuenta de que había gente que se estaba suicidando en Francia por el problema de las privatizaciones. Pero debe hacer, no sé, mucho, como 10 años. Y después de eso descubrí a partir de ese libro, de esa noticia, que hay un libro que se llama La privatización de los cuerpos, que escribió Damián Pierre Battisti, quien se transforma entonces después, cuando empiezo con el proyecto en serio, es mi colaborador, y un poco yo digo que no es la historia del libro, pero sí es la historia está desarrollada a partir de ese libro. Damián estudió durante una década aquí y en Francia, estuvo en la Sorbona y estudió la correspondencia entre las privatizaciones de Francia y Argentina y lo que pasó en los dos países. Uh-huh. Para mí fue muy difícil al principio porque era prácticamente, al principio, que duró bastante, ese principio duró años, porque parecía a priori algo infilmable, qué sé yo. Si yo te digo esto como tema, como título, una película sobre las privatizaciones, no sé, me parece que, además me parece un embole, qué sé yo. Después cuando... Bueno, no lo es, en la película no lo es, por cierto. Es muy potente todo lo que se muestra en retiros involuntarios. Hay muchos años de trabajo, viste cómo es el documental también, que también por eso es tan apasionante, porque cuando empezás a tomar contacto con las personas y empiezan a hacer historias que están vivas, empieza a transformarse todo y a tomar vida, ¿no? Uh-huh. Y además la cantidad de testimonios que hay en esa película y en la que mencionabas anteriormente, ¿no? Sí. Supongo que al principio te habrá parecido imposible de conseguir esos testimonios. Sí. Porque después de tantos años de silenciarlos y las presiones políticas, judiciales, ¿no? Mira, me siguen escribiendo hoy y todavía la película no está estrenada en Argentina. A partir del estreno en la competencia de Mar del Plata, en el Festival de Mar del Plata, me empezaron a escribir y contarme más historias. O sea, una vez que empecé, que eso es lo alucinante de las investigaciones estas, una vez que empecé a tener como mucho más, tengo gente en todo el país que me cuenta historias, en Argentina. Y lo mismo empezó a pasar en Francia. Yo creí que nunca iba a tener acceso a esas familias, a gente, porque lo que hay obviamente no son los muertos, sino están las historias de los que intentaron suicidarse en Francia, de los familiares, de los compañeros suicidados. Y la gente me empezó a abrir la puerta y con mucha facilidad y casi como una catarsis me empezaron a contar esas cosas, ¿no? Terrible. Y después, un poco en términos de película, era qué hacer con con tanto dolor. Claro. Con tanto dolor, porque eran historias muy dolorosas. Entonces, viste, yo también me planteaba que es una sucesión de historias que son todas como de un color muy lúgubre. Uh-huh. Bueno, como fue esa historia misma, ¿no? En definitiva. Uh-huh. Digo, ahora, un detalle no menor de las secuelas de la ola privatizadora es que uno de los miles de trabajadores que quedaron sin empleo fue tu propio padre. Sí, la historia de mi viejo es paralela, la descubro en realidad como hay eso también fue trabajo de montaje y la verdad es que, no sé, surgió en el montaje con Juan Luzanó, con mi colaborador, compañero de todo este trayecto en el montaje y armado de esta peli. Pero parece tonto, pero yo no sabía, no había como explorado en mi interioridad. Yo pensaba, este tema me encanta, o sea, como que siento algo con este tema, ¿no?
Y ahora que ves la película Armada decís, pero bueno, es tonta, es como que está contando algo que tiene que ver con su intimidad. A ver, los que tuvimos un drama de reconversión laboral o de ser afectados por las políticas de los 90, con toda la clase media, que le pasó a toda la clase media, sabemos de qué se habla, repercute lo que pasó en nuestras casas, en nuestras... Eso me siguen contando, ¿viste? También la gente, como los 90 fueron también un momento donde, como en Francia, donde unas expectativas de un mundo, de una generación quizás que había imaginado que el mundo iba a ser de una manera, de repente se cambia ese mundo y quedan desprotegidos, y les cambia el paradigma, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí me repercute quizás en lo individual, en lo íntimo. Claro. De alguna manera esta trilogía puede ser un homenaje a tu papá, digo. Sí, creo que es sí, lo amo. Amo a mi papá, obviamente, y me emociona mucho que... Creo que todavía, bueno, no la pudimos disfrutar por la pandemia, en el sentido de la comunicación con la gente y llevarla, porque hay como mucho, digamos, también me pasa con esta peli que la van invitando en lugares, pero no puedo ir, entonces estoy esperando un poco que abra, porque me parece que es una peli para verla con gente y para reflexionar, porque en realidad tiene que ver con los trabajadores, con la gente que se construye a sí misma desde el lugar del trabajo, o sea... con esa clase media trabajadora que si acá o en Francia, que si pierde el trabajo o su trabajo se transforma, no tiene cómo ganarse la vida, un poco la vida o la reformula o en el peor de los casos piensa que no vale para nada a su persona y claro, eso te iba a decir, ¿no? Cómo operan todas estas cuestiones, no solo sobre lo económico, sino sobre lo emocional, sobre la autoestima, sobre la identidad también, ¿no? Sobre todo porque uno de los aspectos que tuvieron toda esta ola privatizadora y de despidos es la despersonalización de los trabajadores, además. Sí, yo siento que yo le quería pegar también como una vuelta, pero bueno, ya no tuvo tiempo, si no, no la terminaba nunca más y seguía con esto. Película eternamente cambiante, porque la hacía y la deshacía. Yo le quería pegar como una ojeada de lo que pasaba sobre los hombres. Viste que hay muchos más testimonios de hombres que mujeres. Yo creo que, pero esto es una hipótesis totalmente mía, no sociológica, es de la vida, no sé. Me parece que este tipo de crisis le pegan más a los hombres, son como más impactantes en la estructura masculina, por lo menos en hombres construidos de esa manera. Y encontraba en las historias de mujeres como mucha más resiliencia. En las pocas que encontré más resiliencia. Bueno, y después en la película siguiente, la que estoy haciendo ahora, hay una mujer que es francesa, que a mí me impactó muchísimo y que es una de las protagonistas, y es una que intenta suicidarse teniendo una hija de 8 años. Para mí eso, que tengo un hijo ahora chiquito, es como algo que, no sé, es como que inabordable, ¿viste? Ella estafa, la historia de Beatriz es que ella estafa y se transforma no solo en una denunciante y en una testigo, sino además termina escribiendo un libro y publicando su libro y bueno. Reinventándose. Bueno, Alejandra Marano, la directora de Construir Cine, nos dijo la semana pasada que Retiros Involuntarios era una película, no era, pero parecía una película hecha para el Festival Construir Cine, así que seguramente es así y lo celebramos. Sandra Gugliota, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, lo mejor entonces con esta apertura de Construir Cine mañana entonces, a partir de las 17, ¿no? Sí. Bueno, gracias Julia, gracias a Alejandra Marano por ese comentario y por invitarme y gracias a Construir Cine y que un
Bueno, muchísimas gracias entonces. Un beso grande, Sandra Gugliotta. Bueno, nos estamos despidiendo entonces hasta el próximo miércoles. Seguinos en www.gpsaudiovisual.com, el portal del cine argentino. Gracias, Ioni, por la operación técnica, por la supervisión general de Gonzalo Sorais. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.